Kalisz Dupuy. Cuadro de comandos. Encendido de la máquina, apagado. Válvula de llenado del producto. Freno motor. Llenado. Alineamiento del tubo con respecto al sensor y la muesca indicadora de parada tubo. Agitador, en este caso la máquina no tiene el agitador, está habilitada para instalar el agitador sobre la tolva. Pinzas de soldadura y protecciones de la máquina. Cuando está en 0 están deshabilitadas, cuando está en 1 están habilitadas. El reset de la máquina. En el momento en que se presenta una alarma, siempre se oprimirá el botón del reset para poder hacer partir la máquina. Punto. Carga de los tubos sobre el alimentador. Se efectúa manualmente con las dos guías que se observan. Si el tubo tiene una mayor longitud, se alargan las guías en los agujeros correspondientes. En este caso está regulada para este tubo. Sensor presencia tubos. Determina la presencia del tubo. En el caso el tubo sea colocado erróneamente en esta posición, el sensor detecta y la máquina se para. Posicionamiento tubo de acuerdo al formato instalado. La máquina, al iniciar a laborar, toma el tubo con el cargador y lo posiciona en el portatubo verticalmente. Las guías del portatubo se regulan con los tornillos Bristol que se observan. Se puede alejar o se puede acercar la guía al tubo para su ubicación verticalmente con respecto al portatubo. Regulación altura del tubo de acuerdo a la altura del empujador. Simplemente se afloja la tuerca que se observa en el momento y se gira el eje. Así aumentará o disminuirá la distancia de la altura con respecto al tubo para su posición correcta. Luego, la regulación del tubo con respecto a la muesca, donde orientará la posición del tubo, se realiza de la siguiente manera. Primero, para el cambio del formato se extrae hacia arriba y el formato se puede cambiar de acuerdo al tubo que se necesite trabajar. Para la regulación del resorte de compresión podemos aflojar la tuerca y aumentar o disminuir la fuerza del resorte. Así podemos determinar la posición de la muesca con respecto al sensor de lectura. Para la regulación de la altura del resorte se afloja el tornillo prisionero
que se encuentra en el lado opuesto y se puede aumentar o disminuir la distancia con respecto al tubo que se desea trabajar. De igual manera se aumentará o disminuirá la distancia del resorte para la compresión del tubo. Ok, en este caso podemos observar un micro switch que determina que el portatubo está en una posición no correcta. Se actúa el micro y la máquina se para. También podemos observar el sensor de fibra óptica que determina la presencia del tubo para la dosificación. Regulación dosis del producto en el tubo. Para poder regular la dosis del producto en el tubo se utiliza la manija con el piñón que observamos al interno de la caja. Se hace coincidir el tubo con los pernos y se gira a la derecha para disminuir la dosis o a la izquierda para aumentar la dosis. Para retirar la boquilla de la dosis, simplemente se desenrosca la boquilla y se puede cambiar como se observará prácticamente. Se desenrosca, se retira, se cambia y se instala nuevamente, teniendo en cuenta de ajustarla con un giro normal para poder continuar con el trabajo. Para la regulación de la temperatura del calentamiento de los tubos se utiliza el botón rojo que se observa encima del blister. Aumentando la temperatura se gira a la derecha y disminuyéndola a la izquierda. Para aumentar o disminuir la presión de área que entra en el blister se actúa sobre el manómetro que se observa utilizando el regulador de presión. Hacia la derecha disminuye y hacia la izquierda aumenta. Aumentando o disminuyendo la presión, aumenta o disminuye la temperatura de salida del aire que calentará la parte superior del tubo para su respectivo sellado. Estación de soldadura de los tubos. Después de que el tubo está caliente en la parte superior, pasa a la estación de cerrado o sellado con las respectivas pinzas. Para regular el sellado del tubo se actúa sobre la leva desatornillando los dos tornillos con una llave 13 y se aumenta o disminuye la presión ejercida sobre el tubo. Dependiendo el calibre del plástico, se observa que un excéntrico puede alejar o disminuir la distancia de las dos pinzas. Entonces, para alejarla, el excéntrico se girará hacia arriba. Para disminuirla, el excéntrico se girará hacia abajo. También podemos observar un sistema de enfriamiento en el caso que se necesite refrigerar las pinzas. Tenemos el sistema de entrada y salida del agua que lo podemos conectar en estos dos tubos, indiferentemente salida o entrada del agua.
Después de haber sellado el tubo, continúa la siguiente estación de corte del material excedente. El corte está regulado en nuestra fábrica. Se aconseja no tocarlo para ninguna regulación, solamente se cambiará el respectivo corte en el momento en que pierda el filo y luego se procederá a la regulación. Después de que el tubo ha estado cortado, pasa a la siguiente estación donde será expulsado, trámite el eje que se observa y salirá a la respectiva posición donde lo quieran ubicar. Faccio il giro di là, occhio. Scusa. Io lo fai scusa che lo dico. Passo, Rino. Mi si la fermo.